Estudios de la Torá por Moshe ben Abraham. Shoftim 48, 7, Jueces Deuteronomio Devarim 20, 10, 21, 9. Cuando ustedes avancen a un pueblo para atacarlo, primero le ofrecen términos de paz. Si acepta los términos de paz y abre sus puertas a ustedes, entonces toda la gente de allí será puesta a trabajos forzosos y trabajarán para ustedes. Sin embargo, si ellos rehúsan hacer la paz con ustedes y no prefieren hacer la guerra contra ustedes, la pondrán bajo asedio. Cuando Adonai su Elohim la entregue a ustedes, pasarán a todos los hombres por la espada. Sin embargo, tomarán como botín para ustedes las mujeres, los pequeños, el ganado, y todo en la ciudad, todo su saqueo. Sí, comerán del botín de sus enemigos, que Adonai su Elohim les ha dado. Esto es lo que harán a todos los pueblos que están a gran distancia de ustedes, que no son de los pueblos de estas naciones. En cuanto a los pueblos de estas naciones, que Adonai su Elohim les está dando como su herencia, no permitirán que nada que respire viva. Antes bien, los destruirán por completo, los Hiti, los Emori, los Kenaani, los Perisí, los Hiví y los Jebusí, como Adonai su Elohim les ha ordenado, para que ellos no les enseñen seguir sus prácticas abominables, cuales ellos hacen para sus dioses, y así causándolos pecar contra Adonai su Elohim. Cuando al hacer la guerra contra un pueblo para capturarlo, ustedes pongan asedio por mucho tiempo, no destruirán sus árboles cortándolos con un hacha. Ustedes pueden comer su fruto, así que no los corten. Después de todo, son los árboles del campo seres humanos, que los tienen que asediar también. Sin embargo, si ustedes saben que ciertos árboles no llevan fruto, pueden destruirlos y los pueden cortar para edificar terraplenes contra el pueblo que está haciendo la guerra con ustedes, hasta que caiga. Si en la tierra que Adonai su Elohim les está dando para poseer, una víctima de asesinato es encontrada tendida en un campo, y el que perpetró el asesinato no es conocido, entonces los ancianos y jueces de ustedes saldrán y medirán la distancia entre él y los pueblos adyacentes. Después que haya sido determinado cuál pueblo es el más cercano, los ancianos de ese pueblo tomarán una novilla que nunca haya sido puesta a trabajar o llevado yugo para uso como animal de arrastre. Los ancianos de ese pueblo traerán la novilla a un valle con un arroyo en él que nunca se seque, a un lugar que nunca es arado o sembrado, y quebrarán la cerviz de la novilla allí en el valle. Entonces los Kohanim, que son Leviim, se acercarán, porque Adonai su Elohim los ha escogido a ellos para servirle y para pronunciar bendiciones en el nombre de Adonai. Ellos decidirán la solución a toda disputa y asuntos que envuelven violencia. Todos los ancianos de los pueblos más cercanos a la víctima del asesinato lavarán sus manos sobre la cabeza de la novilla a la cual le quebraron la cerviz en el valle. Entonces ellos hablarán y dirán: esta sangre no fue derramada por nuestras manos, ni hemos visto quién lo hizo. Adonai, sé misericordioso hacia tu pueblo Israel, a quien redimiste. No permitas que sangre inocente sea derramada entre tu pueblo Israel, y ellos serán expiados por este derramamiento de sangre. Así ustedes desvanecerán el derramamiento de sangre inocente de entre ustedes, haciendo lo que Adonai ve como recto. Comentarios, hechos por su servidor. La persona culpada tiene que morir por su crimen, Éxodo 21, 14. En el caso del homicidio premeditado, el vengador de sangre actuaba como representante de la corte para administrar la justicia a la persona culpable. La persona culpada de un homicidio intencional debía ser ejecutada sin compasión, porque era culpable de un crimen de muerte. La razón por el tratamiento severo de la persona culpable es porque el asesinato era una violación del sexto mandamiento, Deus 5, 17, y la destrucción de una persona creada a la imagen de Elohim, por lo tanto, era un asalto contra el propio Elohim, Gen 1, 27, Gen 9, 26. Según la ley deuteronómica, el que mataba a otra persona es culpable de sangre inocente, v. 13. El derramamiento de la sangre inocente de Abel contaminó la tierra, Gen 4, 10, 11, y trajo culpa sobre la comunidad que solamente podía ser quitada con el castigo de la persona culpable, Gen 4, 10, 13. Por lo tanto, la comunidad del pacto no podía tolerar que el asesino viviera sin asumir la responsabilidad por su crimen. Solamente con la ejecución de la persona culpable podía la comunidad ser restaurada en su relación con Adonai.
Verdades prácticas. En la actualidad hay muchas personas que sufren un sentido de culpa. 1. Hay personas que han sido involucradas en accidentes. 2. Hay personas que llevan los trastornos de una niñez de abuso. Aunque sean personalmente inocentes, se sienten culpables. 3. Hay personas que sufren un sentido de culpa debido a una enfermedad física o mental. 4. En todos estos casos la Iglesia tiene un ministerio. Es el ministerio de predicar el perdón. Muchas veces el perdón más necesario es perdonarse a sí mismo. B. La ley acerca de los linderos, Gen 19:14. Esta ley trata del problema de remover los linderos que marcaban los límites de la propiedad de otra persona, SA 23:10. Este problema aparece en la comunidad cuando una persona no podía decidir dónde su propiedad terminaba y dónde la propiedad de otra persona empezaba. La mejor manera de evitar este problema era de no cambiar los linderos que marcaban los límites de una propiedad y respetar el derecho de posesión que una persona tenía dentro de la comunidad del pacto. Este problema se manifestaba en la comunidad cuando una persona deseaba apropiarse del terreno ajeno sin el apoyo de la ley, Job 24:2, SA 22:28, Isa 5:8, o 5:10. El mejor ejemplo de este problema en Elat es la apropiación de la tierra de Nabot por Acaz, rey de Israel. La razón por que Acaz fue culpado de la violación de los derechos de Nabot era porque estaba quitando el patrimonio que había sido preservado por muchas generaciones entre los descendientes de la familia de Nabot. El libro de Deuteronomio, que en su redacción final fue escrito en el siglo 7 a. de Yeshua, claramente afirma que los linderos habían sido establecidos por los antepasados, v. 14. La referencia aquí, como en Lef 26:45, es que los antepasados de los israelitas que en los días del deuteronomista ocupaban la tierra. La persona que cambiaba el lugar de los linderos estaba bajo la maldición del pacto, Deu 27:17. C. Ley acerca de los testigos falsos, Deu 19:15-21. El noveno mandamiento trata del problema del testigo falso, Deu 5:20. Para eliminar la posibilidad de que una persona testifique falsamente en la corte contra su prójimo, la ley deuteronómica amplifica la ley del testigo falso y establece ciertas reglas para guiar la decisión de la comunidad. El requisito de que el testimonio de más de una persona era necesario para acusar a otra persona, Deu 19:15, aparece en Num 35:30 y Deu 17:6. Para establecer una sentencia en la corte de ley era necesario el testimonio de 2 o 3 personas. Este principio servía para frenar el testimonio de una persona por motivos personales, hacía una acusación falsa contra otra persona en la corte de la ley. La expresión testigo falso, v. 16, en es testigo de violencia. Esto indica que el testimonio falso de una persona produce violencia en la forma de la ejecución del inocente. La palabra acusar significaba testificar en la corte de ley, Num 35:30. La palabra transgresión en generalmente significa apostasía. La acusación hecha por el testigo falso era una acusación grave. En 13:5 es una acusación de rebelión contra Adonai. Aquí la acusación puede ser un pecado moral o espiritual. Pero en el caso donde no había otra persona para corroborar la palabra del testigo, y en el caso donde los jueces de la corte local habían llegado a la conclusión de que era imposible determinar cuál de los dos litigantes estaba hablando la verdad, entonces el caso sería presentado delante de Adonai, v. 17, esto es, en la Corte Suprema, donde los sacerdotes o los jueces juzgarían el callejón sin salida, ver 17:8-9. Los jueces de la Corte Suprema tenían la responsabilidad de investigar y evaluar la acusación del testigo. Si la acusación era falsa, entonces el acusador era declarado un falso testigo, un testigo que había mentido para incriminar a su hermano, v. 19. La ley determinaba que el falso testigo debía recibir el castigo que él había intentado para la persona acusada. La acción del falso testigo era una violación de las leyes del pacto y este mal tenía que ser eliminado de Israel.
La sentencia pronunciada por los jueces de la Corte de Apelación contra el perjurio era la lex talionis, la ley de retribución. Esto significaba que el testigo falso tenía que pagar y vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. V. 21. El propósito de la lex talionis era limitar la venganza que la persona inocente podía obtener del falso testigo. La ley servía como una guía para los jueces en establecer una sentencia para el perjurio e imponer un castigo apropiado para el crimen. La ley del talión servía para garantizar justicia para la persona acusada y para establecer equidad en el castigo del culpado. La sentencia imparcial pero justa de la Corte Suprema serviría como una fuerza disuasiva contra otras personas que deseaban dar falso testimonio contra otra persona en la Corte de Ley. V. 20. Leyes misceláneas, 21, 1, 23, 14. Esta sección del Código Deuteronómico consiste de una colección de leyes que procuraban explicar las implicaciones de los 10 mandamientos, especialmente los que regulaban las relaciones entre los miembros de la comunidad del pacto. Las leyes que aparecen en esta sección procuraban proveer una dirección moral para el pueblo de Israel. Estas leyes trataban de la pureza de la tierra y del pueblo, del matrimonio y de las relaciones matrimoniales. Además, continuando el espíritu humanitario de Deuteronomio, las leyes también discuten la situación y el cuidado de las personas pobres que vivían dentro de la comunidad israelita. A. Expiación del pueblo, 21, 1, 9. El texto introduce el caso del hallazgo del cuerpo de una persona que no murió por causa natural, sino que fue víctima de un homicidio. El cuerpo de la víctima fue hallado en un campo fuera de la ciudad. En casos de homicidio, la ley israelita demandaba que el asesino muriera por su crimen, pero en este caso el homicida era desconocido. V. 1. Por cuanto se ignoraba quién había matado a la víctima, las leyes que regulaban el asesinato no podían ser aplicadas al homicida, pero, por cuanto la sangre de la persona muerta clamaba por justicia, la comunidad donde el cuerpo fue hallado tenía la responsabilidad de hacer expiación por el pueblo y así declarar la inocencia de la comunidad. El concepto de esta ley estaba basado en la tradición que aparece en la muerte de Abel, Gen 4, 10. La sangre de Abel, derramada por su hermano Caín, clamaba desde el suelo pidiendo la sangre del homicida, con la cual se haría expiación por el crimen. La referencia a que el crimen sucedió en la tierra que Adonai había dado a Israel como herencia, v. 1, sirve para enfatizar que la tierra prometida que Adonai había dado a su pueblo era una tierra santa. La ciudad más cercana del lugar donde el cuerpo fue hallado tenía la responsabilidad de hacer la expiación por el pueblo. Para decidir cuál ciudad era la más cercana, los ancianos de las ciudades que estaban más cerca de la persona muerta calculaban la distancia entre el cadáver y las ciudades vecinas para decidir cuál era la ciudad más cercana. V. 2. Para hacer expiación por el pueblo, los ancianos de la ciudad más cercana tomarían una vaquilla que todavía no hubiera sido sometida al yugo ni al trabajo. V. 3. El simbolismo del rito es desconocido, pero el sentido es nítidamente religioso. La muerte de la ternera tenía un carácter expiatorio, su muerte simbolizaba la sangre inocente derramada delante de Elohim. Después de seleccionar el animal para el sacrificio, los ancianos de la ciudad donde el homicidio había sucedido llevaban la novilla a un lugar donde había un arroyo permanente y allí rompían la nuca de la ternera. V. 4. El acto de romper la nuca de un animal aparece en Éxodo 13, 3. Éxodo 34, 20 en conexión con la presentación del primogénito del asno. La nuca del primogénito del asno era rota cuando él no era redimido por un cordero. La muerte de la vaquilla indicaba que la muerte del animal no era un sacrificio regular para la expiación del pecado, porque la expiación del pecado demandaba el derramamiento de sangre. Lef 17, 1. La muerte del animal simbolizaba el sufrimiento y la muerte que el homicida debía sufrir, pero el animal inocente tomaba su lugar. La presencia de los sacerdotes durante la ceremonia servía para enfatizar el carácter religioso y expiatorio del ritual. Los sacerdotes decidían todo pleito o todo daño. V. 5.
Según las leyes del Antiguo Oriente, un clan o una ciudad se hacía responsable por la muerte de una persona si el homicida no era hallado. Si el asesino era desconocido, la comunidad tenía que pagar o compensar a la familia de la víctima por el daño causado a la familia del muerto. En la presencia de los sacerdotes, los ancianos de la ciudad lavaban sus manos sobre la vaquilla desnucada y confesaban la inocencia de la comunidad. El simbolismo de este acto explica el propósito de este ritual. La muerte del animal declaraba que los ancianos reconocían que la persona culpada debía morir por su crimen así como la ternera. Sin embargo, la acción de lavar las manos era una declaración solemne de que ellos y toda la comunidad eran inocentes y que ningún habitante de aquella ciudad era responsable de aquel crimen. La declaración de inocencia, v. 7, servía para testificar que la comunidad no tenía responsabilidad por el homicidio y que ellos desconocían quién había cometido el crimen. La palabra declararán tiene un sentido de testificar en una corte de ley, Lef 25, 9, Lef 26, 5, Lef 27, 15. Con sus palabras y con el simbolismo de lavarse las manos, los ancianos declaraban 2 veces que la comunidad era inocente del homicidio. Después de haber declarado la inocencia de la comunidad, los ancianos oraban y suplicaban a Adonai que perdonara al pueblo. La palabra perdonada, v. 8, tiene la idea de expiared. Kiper. En el acto expiar era el acto por el cual Adonai perdonaba el pecado del pueblo y quitaba la contaminación. El acto de expiación era por medio de un sacrificio establecido por Adonai. La palabra kiper viene de una palabra que significa cubrir. El concepto básico de expiación implica eliminar un obstáculo que causa la separación entre una persona y Elohim. La oración de los ancianos era entonces una súplica a Adonai para que aceptara la muerte de la ternera como una expiación de la sangre inocente derramada por una persona desconocida. La oración fue hecha al Elohim que había redimido a Israel. La palabra redimido, v. 8, es una referencia a la redención de Israel de Egipto. Esta palabra aparece diversas veces en Deuteronomio, Lef 7, 8, Lef 9, 26, Lef 13, 5, Lef 15, 15, para indicar la obra redentora de Elohim. La oración de los ancianos fue hecha a Adonai por causa de su relación especial con Israel y porque él era un Elohim compasivo, un Elohim que se complacía de su pueblo. Es posible que después del ritual de expiación y de la oración de los ancianos, los sacerdotes, actuando como representantes de Adonai, declaraban a la comunidad inocente de la sangre derramada y perdonaban al pueblo de la consecuencia del homicidio. De esta manera el pueblo de Israel quedaba purificado del crimen que había sido cometido en la comunidad. Sangre inocente Lef 21, 9. La ley hacía provisión para remover la culpa corporal de una comunidad cuando encontraba evidencias de un crimen, pero no podían descubrir al culpable del crimen. La solución consistía en el sacrificio de un animal y el lavado de las manos de los sacerdotes sobre el animal sacrificado, Lef 21, 6, 7. De la misma manera Yeshua derramó su sangre inocente para expiar los pecados de toda la humanidad. Sin su acto de sacrificio, nuestra salvación no hubiera sido posible. Por eso, necesitamos reconocer su obra sacrificial, arrepentirnos de nuestros pecados, y confiar en que Yeshua nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Shabbat Shalom. Ros Moshe.